Bien, buenos días, buenas tardes. Yo quería decir una cosa de la conferencia que acaba de pasar. Creo que no se puede perder la oportunidad. Algo que los colombianos creo que debemos aprender a fondo. A finales del siglo XIX, un señor se fue a Estados Unidos a responderse una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos pudo hacer en 200 años lo que a Europa le llevó más de 3000 años? O sea, eran europeos e hicieron algo. Estados Unidos a los 200 años, después de llegar los primeros peregrinos, Norteamérica y Latinoamérica fueron conquistados casi al mismo tiempo, un poquito más tarde Estados Unidos. Y el señor se llamaba Alexis de Tocqueville, que tiene un libro muy famoso que se llama La democracia en América. Y él dice, bueno, ¿qué pasó acá que se pudo hacer en 200 años lo que Europa no pudo hacer en 3000 años? Y él dice lo siguiente: Estados Unidos es lo que es porque descubrió la maestra de todas las ciencias, que es saber organizarse y saber asociarse. El éxito de esto básicamente depende de la capacidad de asociación y de organización. Es ahí donde debemos poner todas las fichas. Uno de los grandes problemas que tiene Colombia es que le tiene miedo a la organización. Tenemos estigmatizada la organización. Y no es porque sí. La Constitución de 1886, que duró 100 años, tenía prohibida la organización. Solamente se podía tener organizaciones católicas, yo soy católico, católicas, liberales, conservadoras y comerciales. Si usted tenía organizaciones indígenas, agrocampesinas, comunistas, socialistas, ateas, protestantes, la llevaba. ¿Por qué? Porque la Constitución del 86 era una constitución de vencedores, y toda constitución de vencedores le tiene miedo a la organización. Si queremos salir adelante, tenemos que invertir mucho esfuerzo en organizarnos. Y me refiero a organizaciones de barrio, organizar otra vez la biblioteca del barrio, el club de rock, la biblioteca de lectura, el club de ancianos, donde yo tengo que estar para contar cuentos y leer libros, ¿sí? La Legión de María, el club de catequesis, etcétera. Los niños, cuando participan en organizaciones de barrio al principio, aprenden una cosa que es muy importante, y es a producir bienes colectivos, aprender a colaborar, aprender a solidarizarse. ¿Qué hemos hecho? Y aquí con críticas, y hay empresarios, esto lo he dicho en foros de 2000 empresarios en Brasil y en la Argentina. Una de las cosas que estamos cometiendo es descuidar esas organizaciones pequeñitas de barrio, de vida cotidiana, por la inversión de impacto. Entonces nadie le da plata al cura párroco para el coro. Y ese coro es más importante que muchas cosas que llamamos inversión de impacto. Porque los niños llegan al barrio y no tienen nada que hacer. Entonces generamos un montón de vacíos en las comunidades. ¿Y quién está llenando esos vacíos? El microtráfico. Hay que volver a recuperar la organización, pero no solamente la organización de barrio, la organización profesional, las federaciones, las asociaciones, porque solo a través de la organización nos convertimos en ciudadanos. Uno solo tiene cédula, pero no puede defender intereses. Lo que el señor, ¿cómo se llama? El de las vacas. ¿Cómo se llamaba? Uber. Euder. Hay una obra de teatro, ¿no? La ventana de Euder, que es muy famosa, que es muy famosa aquí en Colombia porque presentó la matanza de Trujillo acá. Lo que él está diciendo es eso: salimos adelante por la organización. Pero no basta que él esté organizado, se necesita que haya una federación de organizados para poder tener más leche. Y necesita que esa federación de organizados tenga una organización más grande para poder defender los precios de la leche. Porque uno de los problemas que tiene el campo colombiano es que cuando está pequeño pertenece al Ministerio de Agricultura, y después pasa, cuando adquiere mercado, pasa al Ministerio de Comercio. Ese paso no es bueno, porque ahí pierde el campesino.
¿sí? El campesino se vuelve un receptor de precio, no puede crear precio. Y el campesino tiene que aprender a crear precio. El sector popular tiene que aprender a crear precios, porque si no siempre las multinacionales le están creando los precios. Y yo trabajo en un organismo internacional, no se preocupen. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que aprender, porque a veces creamos mucho el mercado, con todo el respeto, yo soy muy amigo del fundador de Natura, de Guillermo Leal, muy amigos, somos muy amigos. Entonces, estoy hablando de cosas que creo que conozco, pero el secreto es la organización. Nosotros le tenemos miedo a la organización, estigmatizamos la organización. Los 160 líderes asesinados porque están tratando de organizarse para restituir tierras, no es gratis, es porque le tenemos miedo a la organización. No nos organizamos ni siquiera en el edificio donde vivimos, nos da miedo. Entonces, si no aprendemos a colaborar, si no aprendemos a organizarnos, no vamos a poder defender intereses colectivos. Y una sociedad solamente cambia a través de la protección, el planteamiento y la negociación de intereses, porque el interés es lo único que nos permite hablar. Bueno, ya me gasté un montón de tiempo. Voy a ver, apenas acabe el tiempo yo paro. Yo no. Vamos a hablar de esto. Esto es muy raro. Comenzando por la frase con la que voy a empezar, ¿no? La gravedad en el cosmos, nada escapa en el cosmos a la gravedad. Nada escapa en el planeta al cambio climático. Señoras y señores, no solamente vivimos, tenemos, o sea, hay bienes que son gratis, la respiración, el aire, el oxígeno, son los grandes bienes del planeta, pero a ese grandes bienes le hemos puesto un determinante que se llama cambio climático. Nada de lo que hagamos, ni en la casa, ni en la habitación, ni en la empresa, ni en el país, puede olvidarse en este momento del cambio climático. ¿Por qué empiezo por esto? Porque si vamos a hablar de inclusión, gran parte de los daños que los sectores más pobres tienen, si no enfrentamos el cambio climático no vamos a poder solucionarlos. Muchos de los problemas, casi todos los problemas de migraciones climáticas están en los sectores populares, los sectores pobres, y provienen, no, pues démosles casitas. Si no enfrentamos todos juntos el cambio climático, no hay manera. Y el cambio climático tiene un problema, y es que es un poder difuso. ¿Qué es un poder difuso? Un poder que existe en lo cotidiano, como el chisme, ¿sí? El mayor ejemplo de que es poder difuso es el chisme, ¿sí? El chisme puede destruir a una persona en un día. ¿Dónde está el chisme? En todas partes. ¿Cómo se construye el chisme? Hola Julana, ¿sabes qué? Hola Julano, ¿sabes qué? Me contaron qué. O sea, es el poder de lo cotidiano. Es el poder de la mafia en lo cotidiano. Es el poder de la extorsión en lo cotidiano. La extorsión peligrosa es la de 200 pesos, no la de 1.000 millones. ¿Sí? ¿Y dónde se pone? En la esquina, en la venta de helados, en la tienda. Es muy difícil que en Medellín no haya un lugar donde no se esté cobrando coima, es extorsión. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, entonces ya la extorsión forma parte de la estructura cultural y no somos capaces de enfrentarla porque se volvió poder difuso. Y eso no se enfrenta con policía, eso se enfrenta con poder difuso, o sea, con ciudadanía. Y el cambio climático está ahí, está en todas partes, en el agua, en las cosas, si no las vemos. Entonces, hay que pensar primero en eso para pensar en esto. Si el gran problema, la pregunta es, esta es una pregunta que le hace mucho a uno de los papás y las mamás, a mí que trabajo algo en educación, en comunicación, me preguntan, Bernardo, ¿cómo hay que educar a un hijo hoy? ¿Cuál es el criterio para que pues, la decisión es muy difícil? Porque usted hoy tiene que definir cómo educa a su hijo para dentro de 20 años. Porque antes de los 20 años no va a ocurrir nada, sino ir para allá. O sea, los canadienses son más estrictos. Dicen que antes de los 30 años ningún ser humano le aporta nada a un país. Y por eso mantienen a su gente hasta los 30 años en la universidad. ¿Sí? Dice, antes de los 30 años uno no entiende nada, y parece que es cierto, ¿no? Yo creí que a los 60 iba a entender algo, ahora no entiendo nada, pero bueno. La pregunta es,
¿qué es esto del cambio climático que nos plantea? Nos plantea cambiar de paradigma. Señoras y señores, cuidar no es una opción. Aprendemos a cuidar como especie o perecemos. Y no es si cuidamos o no cuidamos. Y tranquilos, el planeta no está en peligro. No se preocupen, el planeta no está en peligro. Si mañana desaparecemos nosotros, este planeta seguirá girando alrededor del Sol 30.000 millones de años más, sin nosotros. Los que estamos en peligro somos nosotros, si no cambiamos el comportamiento entre nosotros y de nosotros con el planeta. Y este dato, el único país que se ha tomado en serio esto que acabo de decir es Ecuador, en parte Bolivia, pero sobre todo Ecuador. En la Constitución ecuatoriana, con el concepto ancestral quechua, hay un principio general que dice, el primer derecho no son los derechos humanos. Los primeros derechos son los derechos de la Pachamama, del planeta. Porque si no hay planeta, no hay derecho. De ahí sale el primer criterio ético para las transacciones, para los intercambios, que es lo que quiero hablar. Pueden hacer lo que quieran, pilotos, aviadores, militares, sacerdotes, cultivadores, genios, lo que sea, físicos, matemáticos. Uno puede hacer en el mundo lo que quiera, pero todo lo que nos está demostrando esto es lo siguiente. Haga lo que haga, cuide dos cosas. Que lo que usted hace contribuye a la vida digna de todos y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Si lo que usted hace no cumple esas dos condiciones, nos está poniendo en riesgo a todos. La ética no es un invento abstracto. La ética es crear condiciones para la vida digna de todos y ahora hay que entender para hacer el planeta posible, cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Esta es una discusión con Guillermo Leal una vez en Quito, pero estábamos los dos dando una conferencia, el fundador de Natura. Yo le decía, para mí Natura es la empresa que está más cerca de lo que debe ser el modelo empresarial del siglo XXI y de los siglos venideros. Una empresa que tiene que trabajar continuamente por cuidar, o sea, mostrar que era posible sacar valor agregado de la selva, cuidando las comunidades de la selva, sin volverlas, sin trasladarlas, sin ponerlas en otro lugar, sin ponerles chaquetas ni corbatas, dejándolas ser como son. Son tremendamente inteligentes, tremendamente capaces como cualquiera de nosotros. Y al mismo tiempo hacerse un proyecto de dignidad. Todo lo que hagamos tiene que cuidar esas dos condiciones. Esa es la primera gran transformación que tenemos que hacer, que nos enseña el cambio climático. Aprender a cuidar. ¿Pero qué es cuidar? Es que todo lo que hagamos en las transacciones, lo vamos a ver enseguida, proteja la dignidad de la gente y cuide los bienes ecosistémicos del planeta. Oxígeno, agua, estaciones, aires, vientos, tempestades, que las cosas se puedan, la cuestión de la corrupción y el renacimiento de las plantas, la nutrición, todo el misterio de cómo el sol se convierte en materia a través de los árboles, a través de la fotosíntesis. Eso es lo que tenemos que cuidar. ¿De qué sirve llenarnos de empresas, de plata, de dólares, si no somos capaces de cuidar la dignidad humana y los bienes ecosistémicos del planeta? Ese es el gran desafío. Pero miremoslo. La realidad, ya queda 1 minuto y medio, espero que me voy. La realidad de esta sala no es esto, no es eso, no es nada. La realidad de esta sala son las transacciones que logremos hacer. Ustedes conocen gente que viven en casas bellísimas, con piscinas, con todo, pero las transacciones son un desastre de pareja. 2 personas maravillosas pueden crear un desastre, porque las transacciones que arman son negativas. 2 personas no tan maravillosas se casan y pueden armar una pareja majestuosa, porque fueron capaces de diseñar transacciones. Lo que quiere decir es esto. Todo lo que somos y lo que podemos ser depende de las transacciones, porque solamente en las transacciones las cosas adquieren valor o pierden valor.
Tenemos que aprender a hacer que todas nuestras transacciones agreguen valor. Las transacciones emocionales, todas las transacciones del sentimiento. Miren, la gente cree que las FARC son el principal problema en el país. Ya no lo son, pero siempre ha creído que el principal problema de Colombia son las FARC. Señores y señores, el principal problema de Colombia se llama la acumulación de venganza. No son las FARC. Más del 70% de los muertos que ocurren en Colombia no ocurrieron por la guerra. Ocurrieron por ira, celo, envidia y honor. Lo que más mata es el celo, la envidia y el honor. De mí no se burla ningún hijo de tantas. Usted me cree a mí, guau. Se lo voy a demostrar, guau. Eso es lo que más mata. No son las ametralladoras. 50, 60, 70 años déjela así, déjela pasar, ¿no? Hace que nosotros seamos una sociedad tremendamente resentida cuando nos tocan el ego. Por eso podemos pasar lo que los extranjeros dicen: ¿cómo usted, un pueblo tan tierno, mata tanto? ¿Por qué? Porque cuando estamos en la ternura, pero como tenemos una acumulación de venganza tan grande, reaccionamos violentamente. Por eso nos cuesta negociar. Confundimos la negociación con ganar. Queremos vencer, no negociar. Queremos vengarnos, no restaurar. Esos son nuestros problemas en las transacciones emocionales. Si queremos llegar a la paz, eso es muy fácil. ¿Cómo hacemos transacciones ganar desde el punto de vista emocional? ¿Cómo aprendemos a controlar los sentimientos aflictivos, la ira, los celos, la envidia, ¿sí? El destruir al otro? Si no formamos una generación que sea capaz de ser consciente de sus sentimientos aflictivos, la violencia cotidiana no la vamos a poder solucionar, porque siempre vamos a querer vencer al otro. Las transacciones económicas, bienes y servicios, por dicho, todas siguen la misma regla. El reconocimiento, ser reconocido como conferencista, como sociólogo, como gerente, como presidente. Las transacciones políticas, la política no es la ciencia del poder. La política es la ciencia de acumular intereses en una dirección determinada. El presidente Uribe no está en la presidencia, pero tiene mucho poder porque es capaz de acumular intereses en una dirección determinada. Dirigir una empresa es un acto político, porque hay que mantener la unidad de la empresa todo el tiempo, y eso no es fácil, ¿sí? Pero ¿cómo se mantiene la unidad? No por el poder. Si uno es capaz de articular los intereses en una misma dirección, es esa articulación lo que le da poder. Necesitamos articular los intereses de los campesinos, de las nuevas generaciones, porque se quedaron sin políticos, porque los políticos están más interesados en los puestos que en los votos. Un político poderoso no es el que tiene votos, sino el que tiene puestos, y nosotros acolitamos ese problema. Entonces hay que cambiar ahí la lógica de transacción. Y las transacciones espirituales, que a casi nadie le gusta hablar de espiritualidad, ¿no? ¿Qué es la compasión activa? Es la capacidad de trabajar por disminuir o evitar el dolor en los otros. ¿Sí? La definición de Dalai Lama, no es mía, ojo. La capacidad de evitar o disminuir el dolor en los otros. Una buena maestra que garantiza que el niño aprende a leer. El médico que busca y estudia para que el diagnóstico y el tratamiento y el pronóstico sean acertados. Cuando renunciamos a déjelo así, estamos comenzando a ser compasivos. Como me acabó el tiempo, dice time is up. No crean que yo hablo inglés, no se preocupen. Voy a hacer una cosa aquí no, ya no hay tiempo. Una cosa aquí, para decirle de espiritualidad. Miren, ustedes lo tienen ahí. No es posible, si nosotros no logramos pasar de una cultura de heteronomía a una cultura de autonomía,
no vamos a poder hacer el país que tenemos. Esto es un problema largo, pero hay que empezar ya. Si hubiéramos empezado hace 20 años ya tendríamos el problema casi solucionado. Nosotros somos educados en un concepto del comportamiento normado. Siempre vivimos pensando que nos digan qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Cuando usted tiene ese, usted siempre vive pensando en la regulación externa. Jefe, ¿le gustó mi trabajo? Por eso no somos críticos. ¿Sí? Por eso confundimos la incondicionalidad con la lealtad. Nos encantan los incondicionales, no nos encantan los leales. Nos encantan los incondicionales cuando tenemos que dicen sí, jefe. No nos encantan las personas que le dicen jefe, eso no se puede hacer y yo no lo firmo, yo no comparto. Lo que uno necesita para salir adelante cuando tiene mucho poder o muchas responsabilidades, colaboradores leales. Lo peor es tener colaboradores incondicionales. Muchos interbolsas están allá por la incondicionalidad. Muchas cosas se cometen errores en la política por la incondicionalidad, porque hay algo que nos lleva, como tenemos regulación externa, necesitamos que nos alaben. Amor mío, ¿sí me quieres? Amor mío, hace rato no me envías flores para que me digas que… O sea, no hay esa seguridad, estamos siempre desde afuera. Eso genera temor y dependencia. Esta lógica genera el concepto de bien y mal. Entonces siempre hay uno de los problemas de la cultura de la víctima que nos encanta tanto a los colombianos es que alguien tiene la culpa. ¿Sí? Nosotros nunca tenemos la culpa. Y no entendemos el principio fundamental de una sociedad que se desarrolla. La perturbación de un sistema no depende de la perturbación, sino de la forma como está organizado el sistema. ¿Sí? Un móvil que suena, la gente dice, ¿por qué suena? Porque entró el viento. Eso no es cierto. Usted cambia las piezas que no se golpeen entre el viento y no hay sonido. O sea, la perturbación no depende del viento, depende de la forma como está organizado el sistema. La mayoría de las cosas que nos pasan no dependen de que tengamos mala suerte, de que Dios nos olvidó, de que nadie cree en nosotros. No, es que nos organizamos para que suceda así. La violencia no es mala suerte, nosotros la inventamos, por eso la podemos acabar. ¿Sí? Entonces, el concepto de bien y mal lo lleva al concepto de aprobación y culpa, de premio y castigo, de bienestar y dolor, y nos movemos en este círculo. Pasar el concepto de autonomía significa aprender a autorregularse. Yo siempre pongo muchos ejemplos, le pregunto a alguien, le podía hacer acá. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama su jefe? Bueno, si jugamos Maricel, que Sebastián le dice a Maricel, mire Maricel, ¿para usted en qué empresa trabaja? Yo soy de Armenia, llamo a la federación. Entonces, el jefe le dice a Sebastián: Maricel, usted para seguir trabajando aquí en la federación se tiene que levantar a trotar todos los días a las 4 de la mañana, llueva, trueno, relampaguee. Y para yo estar seguro, tiene que pasar frente a las cámaras de la federación para que quede grabada. ¿Qué piensa Maricel todos los días del jefe? ¿Qué piensa? Mínimo que es un desgraciado, pero bueno. Pero supongamos que eso nunca ocurrió, sino que Maricel tomó la decisión de comenzar a trotar todos los días a las 4 de la mañana por su propia decisión. ¿Qué siente Maricel todos los días a las 4 de la mañana cuando empieza a correr? Alegría, etc. ¿Por qué la misma cosa aquí produce ira y aquí produce alegría? Porque en el primer caso el orden viene desde afuera y en el segundo caso el orden viene desde adentro. Señoras y señores, nadie le puede dar la libertad a una persona, nadie le puede dar la libertad a una sociedad. El iluminado no existe. O una sociedad decide ella misma darse orden o no hay salida. Dejemos de creer en los populismos, de que alguien nos va a salvar. Nadie nos va a salvar si nosotros como sociedad no somos capaces de darnos orden ético. Si nosotros mismos no somos capaces de en las transacciones de hacer el primer paso fundamental de la transacción, que es el respeto al otro. Si ponemos como principio la dignidad humana y el cuidado del planeta y utilizamos eso para guiar la vida personal y la vida social, podremos ser libres. Solo la autorregulación produce libertad. La libertad no cae en el bien y el mal, uno hace las cosas acertadamente o se equivoca. No le echa la culpa a nadie, se responsabiliza. Si se responsabiliza, aprende, y si aprende, cambia. Muchas gracias.